escuchado de algunos dibujantes esta creencia de que las referencias son como hacer trampa. ¿Es esto cierto? No lo es. Incluso los dibujantes más ávidos usan referencias para mejorar. ¿Por qué? Pues porque necesitamos conocer, al menos en cierta medida, aquello que queremos dibujar. ¡Ay, ajá! ¿No me crees? Bueno, vamos a los años 1250 para que veas que esto no es nada nuevo. ¿Ves esto? Pues son elefantes, o al menos un intento de representarlos por aquellas personas que jamás los habían visto en su vida, por lo que tenían que ingeniárselas para intentar pintarlos usando únicamente como referencia las descripciones orales que otras personas que ya los habían visto les daban. ¿Cómo dices que dijiste? Entonces, claro, a ti te dicen, dibuja una especie de felino con orejas largas y puntiagudas, pelito largo saliendo de sus orejas y una cola que se divide en dos, o una cola dúplex, algo así. Y tu mente va a intentar recurrir a su propia galería, de la cual te has hecho, por cierto, a lo largo de tu vida. Acudes a aquellas imágenes que se le asemejen. Entonces, lo más probable es que no logremos dibujar muy bien algo que conocemos solo de manera superficial. Así que hoy vamos a aprender cómo podemos aprovechar las referencias para aprender a dibujar algo nuevo, pero también para mejorar en algunas cosas que ya conocemos. Algo fundamental para dibujar es primero observar. Pero, ¿por dónde empezar a observar? Bueno, es cierto que conforme vayas adquiriendo práctica y descubriendo tus preferencias en el arte, naturalmente aprenderás a ponerle más atención a aquellas cosas más significativas para lo que quieres plasmar. Pero podemos partir de las bases. Ir de lo general a lo particular, de lo más grande a lo más pequeño, podríamos decir. Por ejemplo, comenzamos por observar la silueta de la referencia. Hay que encontrar formas geométricas para simplificarlo. Así será mucho más fácil entenderlo e incluso recordarlo. Luego podemos seguir con las formas interiores. Después con los rasgos más notorios y finalmente con los detalles. De preferencia, aquellos que consideres importantes. Esos que hacen que tu modelo se vea como tal y no como cualquier otro. Como ves, se trata un poco de ir entendiendo y desglosando de a poco una forma compleja en partes más simples. Con esto lo podremos retener mejor en la mente y poner manos a la obra con un proceso similar. En cambio, si solo intentáramos replicar las líneas o formas que vemos sin realmente entender lo que estamos haciendo, los resultados pueden no darnos la satisfacción que buscamos. Otro paso importante dentro de esta simplificación es el cálculo de las proporciones. Siempre busquen comparar unas distancias con otras. Vamos a desglosarlo. Las proporciones van a ser indispensables para que nos acerquemos al aspecto de nuestra referencia. Para dibujar este gatito comencé, como ya había mencionado, por la silueta. En mi caso, tomé como primera referencia el tamaño de la cabeza. Sin embargo, dependiendo de la estructura de aquello que estés dibujando, puedes elegir alguna otra cosa, alguna otra parte del cuerpo, como lo podría ser la patita del gato. Así puedo calcular más o menos cuánto miden las proporciones de este gatito con referencia a la medida de su cabeza. Esto ya lo hemos visto en otro lado, sí, en cánones como los del cuerpo humano. A partir de aquí puedes tomar referencia de algunos otros elementos de ser necesario. Por ejemplo, los elementos dentro de la silueta, como los ojos, la boquita, la nariz. Supongamos que lo haces a partir del ojo. Entonces haces el resto de elementos de su cara con respecto a la medida del ojito. ¿Cuántos ojitos mide su hocico? ¿Cuántos ojitos mide su nariz? Después de esto, y para mantenernos en términos simples, usualmente mi proceso continúa como ya lo habíamos explicado, simplificando a base de formas. Esta es una forma un poco más práctica de aprender ciertos cánones, pero por favor no se los salten, esta teoría también es importante, sobre todo porque nuestra referencia podría estar un poco distorsionada por el ángulo de la fotografía o incluso por la misma pose del modelo. Aquí les muestro la diferencia de estos gatitos que intenté dibujar primero, sin ver ninguna fotografía de un gatito. Y aunque claro que los conozco y alguna vez en mi vida ya los había visto, poner atención a ciertos aspectos, rasgos característicos y proporciones es algo que un buen dibujante debe tomarse mucho más en serio que solo dar las cosas por sentado. Y recuerden siempre que les sea posible hacer sus propias observaciones acerca de sus dibujos y sus prácticas.
Conocer la anatomía y los rasgos particulares de aquello que queremos dibujar nos va a ayudar a eventualmente poder hacer diferentes grados de abstracción y aún así mantener la idea de que lo que estamos dibujando, por ejemplo en este caso, es un elefante. No importa qué tan simple o tan complejo sea. Conociéndolo bien, vamos a poder seguir representándolo de distintas formas, manteniendo la idea de que es un elefante y no otro animal. Esto eventualmente lo podrán ir aplicando a composiciones u objetos más complejos. Y de nuevo, con los recuerdos malvados. Por eso nos ponen a hacer bodegones. Y en verdad que pueden ser buenos ejercicios. Si les parecen aburridos, pueden hacer sus propios bodegones, como más interesantes. Aunque si van empezando a aprender, recomiendo que sean objetos simples. En fin. Al principio podría resultar un poco complicado y habrá cosas que por más que nos esforcemos, no terminemos de descifrar del todo cómo funcionan. Pero hacer ese intento poco a poco va a incrementar este entendimiento de las formas y volúmenes, que es finalmente lo que intentamos plasmar. Porque sí, usualmente el dibujo o las ilustraciones buscan una ilusión de dimensiones, de volúmenes a través de planos, unos en mayor o menor medida. Y hablando de ello, vamos con el siguiente punto, que es que debemos empezar a pensar en 3 dimensiones, que son el alto, el ancho y el volumen. Pero no te me estreses, no son clases de geometría. ¿O sí? Lo que quiero decir con esto es que si bien es cierto que nos ayuda un montón intentar simplificar las cosas con figuras geométricas, lo cierto es que será aún más conveniente intentar pensarlas en volumen, porque finalmente lo tienen. Por eso, algunos de los que hemos estado en clases de dibujo tenemos recuerdos de estos ejercicios en donde nos piden representar conos, esferas, cilindros y hasta cubos, porque de estos podemos apoyarnos para entender y entonces representar, eventualmente, cosas más complejas. Ya, basta con el meme. Puedes hacerlo como mejor te acomode, lo que te ayude a entender mejor tu referencia. Por ejemplo, yo represento las cabezas con esferas, pero hay personas a las que les sirve más pensarlas como cubos. Y estas elecciones las irás haciendo por tu cuenta de forma más intuitiva y natural conforme más te familiarices con los volúmenes y su simplificación. Ni los vegetales quisieran familiarizarse contigo. Y para este punto hemos desbloqueado algo interesante para nuestras prácticas con referencias, porque miren bien, aquí yo tengo un brazo que está yendo un poco hacia enfrente, ¿cierto? Tenemos un escorzo. Oh rayos, saquen la ratapedia. Un escorzo es algo representado en un ángulo poco común y que usualmente hace que sus proporciones se acorten. Si yo pienso esta parte del brazo simplemente como un cilindro más corto que este otro brazo, bueno, si estamos comenzando en esto, nos puede servir en primera instancia un poco, pero si queremos llevar el entendimiento o análisis al siguiente nivel, podremos intentar comprender que se ve más corto porque el cilindro se está inclinando hacia enfrente, creando este efecto visual de ser más corto, puede que incluso más ancho. Miren, a mí a veces incluso me ayuda a ponerle estas líneas para tener más visible esa dimensión. Esto está increíble, yo lo encontré en Pinterest, pero es un ejercicio que ustedes pueden hacer en casa muy fácilmente. Y bueno, claro que esto se puede llevar a otros ejemplos más simples o incluso más complejos, así que no se presionen, no tienen por qué intentar hacer directamente un escorzo, que sí que tiene su complejidad. Así que vayan a su ritmo, eventualmente van a llegar ahí, y mucho más alto. Bien, sabiendo todo lo anterior, hay que decir que es muy importante saber elegir bien nuestras batallas y también nuestras referencias. Ya en serio, saber elegir bien una referencia que nos brinde suficiente información para este proceso de aprendizaje nos puede ser muy enriquecedor y nos puede facilitar el proceso. Así que 2 cositas que probablemente vamos a querer evitar, sobre todo si vamos empezando en esto. Número 1, poses o enfoques que no son del todo claros, al menos si aún no nos encontramos en ese nivel de complejidad de estudio. Hay que ir paso a pasito, todos a su ritmo. Y número 2, poses que por elementos como muebles, ropa o accesorios no nos permitan ver bien el cuerpo. Más bien, estas referencias se las recomendaría cuando vayan más avanzados, exactamente para que ustedes vayan descifrando esas partes no visibles.
pero para empezar les recomiendo referencias que sean mucho más claras. Y una tercera anotación más personal sería intentar utilizar en la medida de lo posible modelos reales. Si bien es cierto que es muy enriquecedor tener el modelo frente a ti, sé que no siempre se puede. Así que creo que podemos optar por utilizar fotografías de modelos reales. Pero, ¿por qué? Si usamos referencias dibujadas por otras personas, lo más probable es que estemos tomando una interpretación o representación de alguien más. Es decir, nos están dando la información ya un poco digerida. Así que puede ser muy valioso de primeras hacer nosotros esa digestión, ese análisis. No digo que esté prohibido, porque también puede ser muy enriquecedor, sobre todo si más bien lo que buscamos es descifrar el estilo de ese artista para aprender algo de él. Pero pónganlo a consideración según sus objetivos. No se trata de ser cerrados, pueden hacer una mezcla de prácticas, solo quería que consideraran lo anterior. Enriqueciendo nuestra cultura visual, nuestra galería visual, eventualmente podremos dibujar ciertas cosas de memoria con más facilidad, recordando aquellos elementos esenciales que los hacen ser. Entre más material haya aquí, más creativos podemos ser. Y disclaimer, nada de esto debería hacernos creer que podemos omitir ciertos cánones, como las proporciones del cuerpo o ciertos principios básicos dependiendo de nuestro interés dibujil. Esa teoría sigue siendo necesaria en este proceso de aprender y mejorar. Y antes de irme quisiera hacer algo un poquito más especial y espero poder seguir implementando en los próximos videos. Este saludo y este abrazo va para Tengu Poco. Muchas gracias por siempre estar ahí, por siempre estar comentando y por siempre estarme dando retroalimentación y consejos. Me has ayudado un montón, de verdad. Y eso es todo. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales como Setsuna y también en esta moradita con doble E al final. Bye bye.